Los árboles de sombra en sistemas agroforestales con cacao pueden proveer productos adicionales, además de efectos positivos sobre el ecosistema productivo. Sin embargo, al plantar árboles en alta densidad, hay que manejarlos para que el cacao y otras especies frutales produzcan. En Alto Beni, Bolivia, hay experiencia con sistemas agroforestales sucesionales desde hace 25 años. Son sistemas con alta densidad de árboles acompañantes. Aquí se encuentran parcelas con un promedio de 300 a 1600 árboles por hectárea. En este video explicamos la importancia de podar y las razones de por qué hacerlo. Muchos productores hoy en día, como no tienen el conocimiento de que hay podadores o hay personas capacitadas para esto, entonces lo que hacen es ir con la motosierra o con el machete, empezarlo a pelar, ¿no? Maltratar al árbol en vez de tenerlo ahí, ¿no? O cortarlo desde abajo, ¿no? Eso es porque falta un poco de conocimiento en las técnicas de poda y todo eso, ¿no? Ahora ya que empezamos a trabajar 3 años consecutivos con poda, entonces los agricultores dicen que el efecto de la poda duplica la producción. Estamos viendo que hay la posibilidad de que las podas puedan servir hasta más o menos 2 a 3 años algunas, que la producción sigue siendo buena desde la óptica del productor, digamos. Entonces es una cosa buena porque significaría podar cada 2 o 3 años. Entonces abarata los costos. En un estudio en parcela de productores de Alto Beni, que no fueron podadas durante más de 10 años, se ha observado que el rendimiento de cacao incrementa entre un 30 a un 80% después de la intervención. En condiciones naturales, el cacao, cuando hay un disturbio, un huracán, hay más cacao en los bosques ribereños. Pero aquí queremos cacao todos los años, ¿no? Entonces hay que considerar el manejo. Estos trabajos de poda se deben realizar bajo ciertos criterios, como mantener la estratificación de las especies acompañantes, elevar y formar las copas, picar y distribuir toda la biomasa que se genera, y así energizar el sistema. Es importante sincronizar las labores con la floración de nuestro cultivo principal, ya que el ingreso de luz nos permitirá promover la inducción floral. Con la entrada de luz, la entrada del sol, en esta parte ayudamos a que el cacao entre en floración y en buen cuajamiento, ¿no? Y también contrarrestamos algunas enfermedades también como la monilla, el chinche, la escoba de bruja, en esas parcelas con la poda, ¿no? Definitivamente cuando nosotros podamos tenemos varias cosas que logramos en la finca, en el sistema, ¿no? Cuando podamos hacemos un disturbio arriba, hacemos una buena descarga de biomasa arriba. Entonces hay una gran descarga de biomasa, esto significa nuevamente movilizar nutrientes, ¿no? Pero aparte hay un ingreso de luz, pues, que va a dinamizar otras actividades en el cacao, ¿no? Como la inducción floral, el desarrollo de las mazorcas también, tiene que ver con cambios en el microclima también. Entonces, varias cosas se mueven cuando hacemos una intervención, ¿no? Entonces, esta es una cosa muy importante y además cuando las especies van brotando nuevamente, entonces como un rejuvenecimiento del sistema otra vez, ¿no? Entonces así mantenemos periódicamente joven, más dinámico el sistema y bueno, el cacao requiere esto, sí o sí, ¿no? Porque cacao es de estos sistemas de disturbio, pues.